Karl Marx, el revolucionario. Él buscaba una revolución de clases, donde decía, la sociedad es el reflejo de las relaciones económicas y materiales. Cuando estas relaciones cambian, las sociedades se transforman, lideradas por una clase dominante. Él pretendía cambiar el gobierno de la clase burguesa, reyes y reinas, por la clase proletaria, clase trabajadora. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. De rebelde a revolucionario. Estudioso apasionado de la filosofía de Hegel, Marx descubrió como periodista las injusticias sociales y elaboró una teoría de la revolución que plasmó en 1848 en el Manifiesto Comunista. 2 siglos después de su nacimiento, el 5 de mayo de 1818, la figura de Karl ha llegado hasta nosotros asociado al aspecto severo y frondosa barba blanca que inmortalizó el pionero de la fotografía, John Mayall, hacia 1870. Tanto que incluso cuesta imaginar que alguna vez existiera un joven tras el ícono. Pero lo cierto es que, antes de escribir el Manifiesto Comunista en 1848, a los 30 años, Marx había vivido experiencias políticas, intelectuales y personales que marcarían toda su obra. Crecido en pleno apogeo de la cultura del romanticismo, Marx fue un típico joven rebelde. Su padre, un rico abogado de ascendencia judía que se convirtió al cristianismo un año antes del nacimiento de su primer hijo Karl, lo introdujo en el pensamiento liberal de la Ilustración y la crítica al régimen absolutista prusiano. Renana, región natal de Marx, pertenecía entonces a Prusia. A los 17 años, el joven Karl entró en la Universidad de Bonn. Allí participó en un duelo. Pasó un día en prisión por emborracharse y causar desórdenes, y se unió al club de poetas. Al año siguiente ingresó en la Universidad de Berlín para estudiar Derecho y Filosofía. Fue allí donde entró en contacto con el pensamiento de Hegel, el filósofo más influyente de la época. Marx pronto se alineó con la corriente de los llamados jóvenes hegelianos, un círculo de discípulos de Hegel que hicieron una interpretación democrática y laicista del pensamiento de su maestro. Entre ellos sobresalían el filósofo y teólogo bávaro Ludwig, quien afirmó que no tener religión es mi religión. El escritor y periodista sajón Arnold Ruch y el joven profesor de teología Bruno Bauer, que se convirtió en tutor del joven Marx. Expulsado de la universidad. Al principio los jóvenes hegelianos se identificaban con el liberalismo y propugnaban una oposición leal al régimen, pero los choques constantes con las autoridades los llevaron a radicalizarse. De resultas, el gobierno cerró las puertas de la universidad a los miembros del grupo, que se vieron abocados en trayectorias vitales y profesionales más inseguras. Fueron, en cierto sentido, una generación perdida de la vida intelectual alemana. El año 1841 significó para Marx el paso de la edad adulta. Hay momentos en la vida, escribió a su padre, que señalan como hitos en un terreno el fin de una época, pero a la vez apuntan decididamente un nuevo rumbo. Forzado a renunciar a una carrera académica, Karl encontró su nueva orientación como escritor freelance gracias al proyecto del jurista Robert Jung y el intelectual radical Moses Hess, quienes lanzaron un periódico sobre política y economía llamado Gaceta Renana. Ahí fue donde Marx empezó a afinar su propia voz, una mezcla singular de filosofía y crítica política. Una de sus primeras colaboraciones fue en defensa de la libertad de prensa, que caracterizó como el espejo espiritual en el que el pueblo se contempla, y que fue, junto con la libertad de comercio, una de las causas con más fuerza abrazó entonces. Marx no tardó en engrosar el equipo editorial y ejercer de director informal de la Gaceta, que gracias a él triplicó su tirada, por lo que se atrajo las suspicacias del gobierno. Marx escribía sobre asuntos locales, como la situación de los bicultores de Mosela, o la ley que prohibía recoger leña en los antiguos bosques comunales. Pero en el fondo, dirigía una crítica global al Estado prusiano, que así lo entendió y respondió
prohibiendo la publicación en marzo de 1843. «¡No puedo hacer nada en Alemania!», se quejó Marx. Aún así, ese fue un año memorable para él. Empezó a escribir su primera obra teórica de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde esbozó sus ideas sobre la alineación y expresó sus convicciones republicanas y democráticas, separándose del maestro. En junio contrajo matrimonio con Jenny von Westphalen. Ella era hija de Johann Ludwig, un aristócrata y alto funcionario prusiano, amigo del padre de Marx, Heinrich, y protector del propio Karl, a quien se dio a conocer las obras de Shakespeare. El enlace provocó recelo en ambas familias. Por la diferencia de edad, ella era 4 años mayor que él, y por el incierto futuro económico de la pareja. Pero Jenny, una mujer con talento, encanto e inteligencia, no dudó y fue su compañera vital e intelectual hasta su muerte, 1881, 2 años antes que él. La época parisina. París era entonces el gran hervidero mágico en el que bulle la historia del mundo, como la escribió Roux. Una ciudad en efervescencia, con una vida social, política y cultural única en Europa. Allí, Marx leyó con avidez a los socialistas franceses Saint-Simon, Cabet y Fourier, así como a los economistas británicos Ricardo y Smith. Además trató al poeta Heine y Proudhon, autor del panfleto «¿Qué es la propiedad?», con la famosa respuesta «La propiedad es un robo», y al anarquista Bakunin, quien más adelante sería uno de sus principales antagonistas. Empezó a frecuentar círculos obreros y admitió su capacidad de organización en ellos. La fraternidad de las personas no es una frase hueca, sino una hermosa realidad. En sus semblantes, endurecidos por el trabajo, resplandecen los sentimientos más nobles de la humanidad. En cambio, se mostró muy crítico con las teorías que surgían en torno a estos grupos, juzgándolas utópicas o románticas, y se marcó como misión elaborar una doctrina comunista científica. En mayo de 1844, Jenny y Karl tuvieron su primera hija, a la que llamaron también Jenny. Entre agosto y septiembre conocieron a quien iba a convertirse en el mejor amigo y protector de la familia, Friedrich Engels, hijo de un rico industrial textil. Escribió una obra que Marx estudió a fondo y que le proporcionó los datos que necesitaba para su teoría de la historia. La situación de las clases obreras en Inglaterra fue el comienzo de una gran amistad y una colaboración intelectual que perduró toda la vida, cuyo primer fruto apareció en 1845, con el título de La Sagrada Familia, un ajuste de cuentas con su herencia hegeliana y en particular con su antiguo mentor Bruno Bauer. A la postre de los anales se publicó solo un número, pero los 2 artículos que Marx escribió constituyen hitos importantes en el desarrollo de la visión del mundo. En el primero, Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, consideró la religión como una expresión alineada a la humanidad y dijo de ella que era el opio del pueblo. Pero no se quedó ahí. Para él, la crítica de la religión no era en fin en sí misma. La crítica del cielo se convierte así en una crítica de la tierra. La crítica de la religión en la crítica de la ley, la crítica de la teología en la crítica de la política. En el segundo, titulado Sobre la cuestión judía, y acusado a veces injustamente de antisemita, enunció por primera vez la idea de que la emancipación humana estaba ligada al fin del capitalismo. Exilio en Bruselas. Tras la experiencia fracasada de los anales, los Marx contribuyeron a sacar adelante un periódico obrero que apareció sin breve autorización oficial. Ese fue el motivo por el que el ministro Interior lo clausuró y decretó la expulsión de Francia de su comité de dirección, Marx, Heine y Roux. En febrero de 1845 la familia Marx abandonó París para instalarse en Bruselas. Al cabo, solo permanecieron 15 meses en la capital francesa, pero fueron determinantes y casi los únicos en los que Karl conoció a hombres con los que mantuvo vínculos cordiales e intercambios fértiles, incluso cierta intimidad. El crítico literario ruso Pavel Anikov lo describió como un dictador demócrata. Quienes lo trataron entonces resaltaron un rasgo de su carácter que no le abandonaría: la arrogancia intelectual. Así, el crítico literario ruso Pavel Anikov lo describió como: es un hombre enérgico, con fuertes convicciones e inquebrantable fuerza de voluntad, de movimientos torpes,
pero atrevidos, desmañanado y falto de modales, de voz metálica, tono áspero y juicio severo sobre las personas y las cosas. En suma, un dictador demócrata. En Bruselas, Marx preparó con Engels dos obras importantes que solo vieron la luz póstumamente: la ideología alemana y la tesis sobre Friedrich, con el título que se conoce una serie de manuscritos con los que Marx desarrolló su cooperación materialista de la historia, según la cual las sociedades son el reflejo de sus relaciones económicas y materiales. Cuando las relaciones cambian, las sociedades se transforman, lideradas por una clase dominante. Esa era entonces la burguesía, pero tras ella debía alzarse una nueva clase, el proletariado, para derribar el orden establecido y poner fin a la opresión de clases. Tal era también la misión personal de Marx, como decía una célebre pasaje de la tesis sobre Friedrich. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Hacia el manifiesto. Siguiendo su propio consejo, en junio de 1845, Marx viajó a Manchester y Londres para establecer contactos con exiliados alemanes y militares ingleses del movimiento cartista. A la vuelta, creó un comité de correspondencia comunista para tejer una red internacional con ramificaciones en Francia, Inglaterra y Alemania. Fue el embrión de la Liga de los Comunistas, nacido en junio de 1847. Para entonces Marx había ya roto violentamente con las demás formas de socialismo y comunismo, considerando la suya la única válida. Por ejemplo, tuvo un ruidoso encontronazo con el sastre y orador obrero William Welting, que despreciaba la teoría y prefería la apelación a los sentimientos del pueblo. «Hasta hoy la ignorancia no ha ayudado a nadie», le espetó Marx. Igualmente, respondió a la filosofía de la miseria Boulton con una crítica ácida titulada Miseria de la filosofía. Esos gestos le granjearon no pocos enemigos, pero también acentuaron su fama de pensador implacable. Por eso, en el segundo congreso de la Liga de los Comunistas, celebrado en diciembre de 1847, el comité londinense confió a Marx y a Engels la redacción de un documento que enunciara las aspiraciones del grupo. Ellos aceptaron el reto y, de vuelta a Bruselas, no sin ciertas dilaciones, Marx terminó de redactar a finales de enero de 1848 el Manifiesto Comunista, que recapitulaba en un lenguaje enérgico y comprensible para todos la teoría marxista de la historia y de la revolución. Pocos días después estallaba en París una revolución que se extendía enseguida por toda Europa. El manifiesto de Marx apenas tuvo repercusión en aquel ciclo revolucionario, ni en las décadas siguientes, pero desde 1880, el fantasma del comunismo y el llamamiento a la unión de los proletarios de todos los países empezaron a recorrer Europa y el resto del mundo. Marx buscaba con su filosofía que el pueblo tuviera voz. En ese tiempo habían muchas opresiones a la clase trabajadora, y él, con sus publicaciones, quería desvelar lo que sucedía. Fue censurado muchas veces. Marx pensaba que el socialismo y el comunismo de aquella época se trataba de una utopía, se podría decir romántica y fantasiosa. Marx se propuso ser un comunismo científico. Él decía que la religión es la droga del pueblo, adormecimiento, pero su crítica a la religión no era un fin sino un medio, ya que quería que la crítica al cielo es una crítica directa a la tierra, la crítica a la religión es una crítica a la ley. La sociedad crea lo que quiere ver, lo que quiere consumir. Hoy en día podemos ver millones y millones de personas consumiendo basura en redes sociales, cuerpos e ideales ficticios. Da miedo saber que nosotros mismos provocamos esto. La censura a la verdad ha estado presente toda la historia, desde Sócrates, Galileo, Newton, hasta nuestros días. Pero nosotros también nos encanta mirar para otro lado, ver basura fácil de entender, a verla cruda
y difícil realidad.